En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos juzgar y sentir rectamente según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Somos nada, Dios es todo, Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, orando en nosotros, y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos, y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Ángel mío, custodio mío, haz que siempre viva en la voluntad de Dios. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. Oración a nuestra Reina y Madre. Madre y Reina mía, haz que yo viva y muera en el fiat de la divina voluntad. Renuncio irrevocablemente a mí mismo y me consagro una vez más a ti. Sumérgeme en tus mares de amor, de dolor y de virtud, que por nosotros has merecido. Renuévame, concíbeme y nútreme. Haz de mí otro Jesús. Unido siempre a ti en el infinito, en el hilo del fiat divino, envuelvo a todas las criaturas presentes, pasadas y futuras. Sumérgelos primero en tus mares y en los méritos y en la sangre santísima de Jesús, transformándolos así en actos de amor y de generación de la divina voluntad. Por cuantas vidas divinas desea la Santísima Trinidad. Y en el hilo de la divina voluntad que me une a ti y a Jesús, uno también todos estos actos en uno solo e indisoluble. Teje con tus manos maternas la túnica de Jesús, encerrando y sellando en ella a todas las almas, sin excluir a ninguna. Cierra tú misma las puertas del infierno. Que se aplaque la justicia divina, que triunfe la misericordia, que venga pronto tu triunfo, con el reino de la divina voluntad y del divino amor. Que el Espíritu Santo purifique
inflame y santifique cada cosa mía. Madre mía, enciérrame junto con el mundo entero en el fiat de la divina voluntad. Así sea. En la voluntad de Dios siempre. Continuemos con nuestras meditaciones y reflexiones en torno a la Santísima Virgen María en los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta. Meditamos hoy un capítulo del volumen 20 que tiene fecha enero 28, 1927. Como les he dicho últimamente, estos capítulos, sobre todo del volumen 19 y volumen 20, son largos y a veces abordan 2, 3 y a veces hasta 4 temas. Nuestro tema central es la Santísima Virgen María, por eso me detengo solo en la parte que habla sobre la Santísima Virgen María. Escribe Luisa: estaba pensando dentro de mí, los verdaderos hijos del Fiat Supremo serán felices, abundarán de todo. No obstante, mi Reina Madre, Jesús mismo, que era la misma voluntad divina, fueron pobres en esta baja tierra, sufrieron las penas, las incomodidades de la pobreza. Y mi dulce Jesús ha añadido: hija mía, pobreza verdadera es cuando una criatura tiene necesidad. Quiere tomar y no tiene qué tomar. Y se ve obligada a pedir a los demás un estrecho medio para vivir. Esta pobreza es de necesidad y casi forzada. En cambio, tanto en mí como en mi Madre Celestial, que era toda la plenitud del Fiat eterno, era no pobreza de necesidad, mucho menos forzada, sino pobreza voluntaria, pobreza espontánea, prensada por la prensa del amor divino. Todo era nuestro. A una señal nuestra se habrían edificado suntuosos palacios, servido mesas con alimentos jamás vistos y gustados, como en efecto, cuando era necesario, a una pequeña señal nuestra, los mismos pájaros nos servían, trayéndonos en sus picos frutos y peces y más, y hacían fiesta porque les servían a su Creador y a su Reina. Con sus trinos, cantos y gorjeos nos hacían las músicas más bellas, tanto que para no llamar la atención de las demás criaturas, debíamos darles la orden de que se alejaran, siguiendo su vuelo bajo la bóveda del cielo, donde nuestro querer los esperaba. Y ellos, obedientes, se retiraban. Por eso nuestra pobreza fue de amor, pobreza de ejemplo para enseñar a las criaturas el desapego de las cosas bajas de la tierra. No fue pobreza de necesidad, ni podía serlo absolutamente, porque donde reina la plenitud, la vida de mi voluntad, todos los males terminan como de un solo golpe y pierden la vida. Como vemos, este capítulo habla de la pobreza. Luisa se pregunta que si los hijos del Fiat Supremo, pero me parece interesante como dice los verdaderos hijos del Fiat Supremo, lo que significa que habrá otros que no son verdaderos hijos del Fiat Supremo.
Esto puede tener dos aspectos. Uno, que de algún modo todos, porque salimos del Fiat Supremo, todos de algún modo somos hijos, pero ni lo reconocen la mayoría, ni se dan cuenta, y por eso habla de verdaderos hijos, los que se dan cuenta y actúan como tales. Pero también podríamos hablar de otros que se dicen hijos del Fiat Supremo, hijos de la divina voluntad, pero no lo son porque en verdad no viven la voluntad de Dios, sino su propia voluntad, que han confundido con la voluntad divina. Pero bueno, dice, abundarán de todo, serán felices. Entonces Luisa se pone esta duda. Recordemos que las dudas Jesús mismo se las pone en su mente, en su corazón, para poder a su vez Él responder y que quede por escrito para nosotros. ¿Cómo puede ser posible que tanto Jesús como la Virgen Santísima hayan vivido pobremente? Si ellos eran poseedores de todo. Aquí me viene a la mente la bienaventuranza de la pobreza, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ahí hablamos de dos pobrezas. No se trata de la pobreza material, que también es necesaria, sino sobre todo de la pobreza de espíritu. Por eso algunos, de hecho, traducen los pobres en el espíritu. ¿Qué significaría ese ser pobres en el espíritu? No otra cosa que no tener voluntad. Ya lo decía San Francisco de Asís, que vivió la pobreza en su máxima expresión. Él mismo decía, la verdadera pobreza es ser pobres de voluntad, no tener voluntad. Ser tan pobres de no tener nada, y por lo tanto necesitar del todo, es decir, de la voluntad divina. ¿Y qué pobreza puede haber en este caso si, dice Jesús, de ellos es el reino de los cielos? Entonces, ¿en dónde está la pobreza? Pues sí, es pobreza de este mundo para poder ser ricos de todo el reino de Dios, porque dice de ellos es, ellos poseen el reino de Dios y por tanto todas las riquezas divinas. Claro que ofrezcámosle las riquezas divinas al mundo entero y no las entendemos. Muchas veces yo pongo el ejemplo en la Eucaristía. Supongamos que yo ofrezco este domingo a todo el que vaya a misa, le voy a regalar 1.000.000 de pesos. ¿Se pueden imaginar cuánta gente iría por ese 1.000.000 de pesos? En primer lugar, fíjense bien, tienen que creer que lo que les estoy diciendo es verdad. Muchos dirán, no, yo no lo creo, ni para qué hago el esfuerzo. Otros tal vez no lo creen del todo, pero dicen, bueno, pero no perdemos nada, vamos a ver qué tal si sí es cierto. Y otros en cambio lo creen firmemente, porque conocen a quien lo está prometiendo. Eso mismo sucede en todas las cosas de Dios, nos promete riquezas divinas, pero no las apreciamos, no creemos, porque si decimos 1.000.000 de pesos, todo el mundo entiende y todo el mundo lo quiere. Pero si decimos la Eucaristía, no la quieren. Y tan es así que hoy cuánta gente, de hecho, va y recibe la comunión, pero en pecado.
no se confiesan nunca. Gravísimo. Esto realmente es una tremenda apostasía la que vive la gran mayoría en la iglesia. ¿Cuántas veces en una misa comulgan la mayoría, digamos la mitad de la gente? Pero ¿cuántos de ellos se han confesado? ¿Tienen una mayor comunión aquellos que no comulgan porque saben que no pueden, que aquellos que comulgan en contra de lo que siempre se ha enseñado? Y de esto también hay tremenda culpa en tantísimos sacerdotes que no confiesan. Yo mismo he oído las quejas de los sacerdotes de por qué tienen que confesarse tanto algunas personas. Es terrible. Esa es una pobreza de las riquezas divinas. Y la mayoría de esas personas viven en torno a las cosas de este mundo. No les parece riqueza lo divino. Y si se acercan a las cosas de la iglesia es porque también ahí están esperando algún gusto, algún interés, fama, entretenimiento, diversión, etc. Y no solo a Dios. Dice Jesús que la Santísima Virgen María y ella adoptaron una pobreza por amor, para dar ejemplo a las criaturas de desapego de las cosas de este mundo. Mientras que por una parte vivían pobremente la Sagrada Familia, nunca les faltó nada. Y dice Jesús, fíjense, esto es muy bello, que si en algún momento necesitaban algo, mandaban a los pájaros para que les llevaran alimentos. Y no solo, sino que estos pájaros les cantaban las músicas más bellas. De esto muy poco se sabe. Hay un evangelio apócrifo que habla de algo semejante, muy interesante. Pero no es el punto realmente, por eso no forma parte de la revelación. Pero es creíble esto. No hablamos aquí de un dogma, de una verdad de fe. Pero es como, por ejemplo, decir que la Santísima Virgen María amaba a Jesucristo. En ningún lugar en el Evangelio se dice eso, pero ciertamente que es una certeza total. Pensemos cuántas cosas vivió Jesús en su vida y la Virgen María en su vida oculta. La vida de la Virgen María prácticamente toda ella fue oculta. Se saben solo algunos episodios. ¿Cuál era su vida? Pero vivían en una pobreza, y era una pobreza ejemplar, para dar ejemplo de desprendimiento, de desapego de las cosas de este mundo. Dice, porque donde reina la plenitud, la vida de mi voluntad, todos los males terminan como de un solo golpe y pierden la vida. Entre los males podría ser esa pobreza material en la que puedes pasarse necesidad de lo más esencial para vivir. Eso no lo vivieron la Santísima Virgen María y Jesús. Nunca les faltó. Aquí está también lo que dice el Evangelio: busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todo lo demás se te dará por añadidura.
Y aquí hablamos no solo de lo material, lo necesario para vivir, sino también espiritualmente. No dejará Dios de darnos las gracias necesarias para ser fuertes en el sufrimiento, en las diferentes circunstancias de la vida. La divina providencia es una de las enseñanzas más frecuentes en todos los santos y que no solo la vemos como enseñanza hablada, digamos teórica, sino que vivida, pues vemos que los santos no solo nunca les faltaba nada, sino que tenían siempre para dar. ¿Cuántos ejemplos podemos tener en los santos de esa naturaleza? Que justo en el momento en que, digamos, tenían que comer, porque era la hora del almuerzo, y no había nada, absolutamente nada de comer, y justo a la hora del almuerzo llegaba el alimento. Pero eso es tan frecuente que no podemos ni imaginarnos. Y eso le sucede a todo el que realmente busca el reino de Dios. Porque deja de preocuparse, de hecho, de las cosas de este mundo. El desapego, el desprendimiento de las cosas del mundo, de todo, hasta de nosotros mismos, es fundamental en la vida cristiana. Uno de los ejemplos, pues, que vemos en la Sagrada Familia, en la Santísima Virgen María, vivió pobremente la reina que poseía y tenía el dominio sobre todo y sobre todos, y vivió pobremente porque su riqueza era toda divina. No le interesaba, no quería ni perder el tiempo con las cosas de este mundo. De hecho, recordemos en la parábola del sembrador que también Jesús dice que la semilla no da fruto cuando crece entre arbustos, dice, entre abrojos. ¿Y por qué? Por la preocupación, por las preocupaciones de este mundo y por la seducción de las riquezas de este mundo, porque aún no nos seduce lo suficiente la verdadera riqueza. Todavía llamamos riquezas a las cosas de este mundo. Pensemos, detengámonos a pensar qué tanto nosotros vivimos apegados a esas riquezas. Así sea que no seamos tremendos ricos, no. Hasta a veces podemos encontrar un pobre que lo poquito que tiene le parece una riqueza, le falta desprendimiento. Recuerdo en una ocasión un sacerdote que confesaba en la villa de Guadalupe, en México, y él me comentó a mí algo muy interesante. Cuando se acerca la fiesta de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, van muchas peregrinaciones de todo el país. Pasan por ahí millones de gentes, literalmente. Y llegan en caravanas y se confiesan. Y el padre estaba confesando, se acercó allá le dicen un indito, ¿no? Un hombre, un campesino, se acerca a confesarse, y uno de los pecados dice que confesó fue un acto de vanidad. Y él, curioso, porque al verlo dice, bueno, ¿cuál vanidad puede tener este hombre? Y dice aquel campesino que cuando estaba entrando a la Ciudad de México se sintió orgulloso, se acomodó el sombrero que tenía, esos sombreros de los mexicanos,
y en aquel momento se dio cuenta que cometió un pecado de vanidad, de orgullo. ¿Cuántas veces nosotros, cuántas mujeres ante el espejo, cuando se compra ropa, cuando llevan, yo no sé lo que sea, los hombres tan vanidosos, ven en cualquier tontería una cierta riqueza? Otros se sienten ricos de conocimientos. Es uno de los grandes pecados de muchos teólogos que tienen 1, 2, 3 títulos de doctores en teología esto, teología aquello, y se sienten orgullosos, se sienten superiores. ¡Qué peligro tan grande! Sin darse cuenta que además todas esas riquezas, esos conocimientos, y más en estos tiempos, no sirven de nada, porque no conocen la verdadera teología. Me encanta cuando Benedicto XVI decía, los verdaderos teólogos son los santos. Y ya nadie quiere hacer caso a los santos. Han sido prácticamente desterrados. Hermanos, pidámosle al Señor, a nuestra Madre Santísima, a Luisa, la verdadera pobreza, la pobreza de voluntad. Sigamos el ejemplo de nuestra Madre Santísima, de Jesús, que fueron pobres, pero nunca les faltó ni siquiera un poquito de lo necesario. Y cuando lo necesario no sea lo que queremos, sino solo lo necesario, estemos contentos. Pidamos esta gracia a nuestra Madre, a Luisa, a San José, a San Aníbal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. A la Reina de la Divina Voluntad. Hermosa Madre nuestra que en el cielo estás, haz que a tu Jesús no ofendamos jamás. Por eso, de la divina voluntad no nos separes jamás. Reina de la divina voluntad, tómanos sobre tu regazo materno y enséñanos a vivir solo de voluntad divina. Reina soberana, viviendo en la divina voluntad, te pedimos para nosotros y para todos tu santa bendición. Descienda esta como celestial rocío sobre los pecadores y los convierta, sobre los afligidos y los consuele, sobre los sacerdotes y los nutra de voluntad divina, sobre el mundo entero y lo transforme al bien, sobre las almas del purgatorio y extinga en ellas el fuego que las quema. Que tu bendición materna sea prenda de eterna salvación para todas las almas. Así sea. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial,
con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. En la voluntad de Dios, siempre.